Guaidó necesita desesperadamente volver al diálogo. Así lo hizo saber a Maduro en su más reciente alocución. 9 días después de la terrible derrota que sufrió la oposición en los últimos comicios venezolanos, en donde se demostró una vez más que el presidente venezolano es quien tiene la sartén por el mango. Sin las negociaciones en México y con un número de aliados cada vez más reducido, Guaidó necesita llegar a un verdadero acuerdo con Maduro, que le permita salvar su pellejo u oxigenar su prácticamente extinto interinato. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Guaidó está desesperado. Luego de quedarse sin el apoyo internacional y tras la derrota de la oposición en las megaelecciones, necesita regresar a un diálogo con Maduro para garantizar que al final de su itinerato de fantasía no le espere la cárcel. El exdiputado, convencido de que aún hay personas que creen en su discurso, volvió a referirse en una alocución al estatus del gobierno de Maduro, que cada vez se encuentra más afianzado y que ha comenzado a retomar alianzas con países que en otro momento respaldaban al opositor. En su imaginación, la gestión de Maduro tiene fecha de caducidad, a pesar de la apabullante victoria que obtuvo el partido del mandatario venezolano en las elecciones regionales del pasado 21 de noviembre, en las que consiguió cerca del 88% de los cargos importantes de elección popular. Guaidó olvida que las mismas encuestadoras que por lo general atacan al gobierno de turno valoran su maltrecha popularidad en apenas un 4%. Esa irrisoria cantidad fácilmente la ocupan las personas que aún trabajan para su intento de gobierno. A pesar de ello, el exdiputado insiste en que Maduro necesita sentarse nuevamente en México con la oposición y que él y su equipo se encuentran preparados para llegar a un acuerdo. Según lo estimado por el opositor, este acuerdo debe traducirse en elecciones presidenciales y, por supuesto, la garantía de que no tendrá que responder a la justicia por sus desmanes. En su reciente declaración a los medios de comunicación, Juan Guaidó también se refirió a lo ocurrido con el exdiputado Freddy Superlano, uno de sus cómplices en el itinerato que fue candidato de las elecciones a gobernador para el estado venezolano de Barinas. A su juicio, no se justifica la inhabilitación de Superlano, a pesar de que es bien conocido que mientras facciones extremistas de la oposición incendiaban al país, él estaba disfrutando de los placeres de la vida en Colombia, usando dinero del Estado venezolano, en una noche de fiesta que terminó muy mal para su primo. Evidentemente, para Guaidó es algo normal ser corrupto y aspirar a un cargo de elección popular. Y es que sin Washington desembolsillando dinero, ¿de qué otra parte sino de las arcas del Estado sacarían los fondos para continuar con su aventura presidencial? Mientras Guaidó busca la manera de volver a México para oxigenar su ya caduca gestión, Maduro da pasos agigantados en lo que a reconciliación nacional se refiere. Así lo demostró el 30 de noviembre recibiendo en el Palacio de Miraflores a los opositores electos en las elecciones regionales, apenas 9 días después de su victoria. El primer mandatario había realizado la convocatoria a los nuevos funcionarios el mismo día que se conocieron los resultados. Con su asistencia, los opositores reconocieron nuevamente la investidura de Maduro, a pesar de que uno de ellos está estrechamente relacionado con el itinerato de Guaidó. Se trata de Manuel Rosales, ex candidato presidencial en la primera década del siglo XXI, que fue derrotado por el presidente Hugo Chávez y que, entre otras cosas, figura como uno de los responsables del desfalco a empresas venezolanas con sede en Colombia. Nos referimos a Monómeros. De acuerdo con Maduro, su idea es gobernar en paz junto a los nuevos funcionarios para el bienestar del pueblo venezolano, que desde hace un buen tiempo solo quiere vivir libre y tranquilo. Sin injerencias de potencias extranjeras ni la intervención de políticos corruptos como Guaidó, que desfalcaron al Estado por simple ambición personal. La presentación de los opositores electos recientemente como gobernadores en el Palacio de Miraflores,
no solo demuestra que Guaidó está solo en su intento de itinerato, sino que miente cuando asegura que Maduro no manda en Venezuela. Y esa no es la única evidencia del poder que tiene Maduro ante el mundo y a lo interno de Venezuela. Recientemente su canciller Félix Plasencia se sentó en la misma mesa que sus homólogos de al menos 15 países para tratar asuntos relacionados con la cooperación y el desarrollo conjunto de las naciones. Plasencia fue recibido también por su par del gobierno español José Manuel Álvarez, quien además de recalcarle que su país está interesado en estrechar lazos con Maduro, lo celebró en sus redes sociales para el asombro del prófugo Leopoldo López y el propio Guaidó. Al exdiputado hay que recordarle que en la política nada es seguro y que luego de sus escándalos por la malversación de los activos venezolanos y la ayuda humanitaria, ningún gobierno serio continuaría respaldándolo, con excepción de Iván Duque, que como ya sabemos no se mide. El diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición inició el pasado mes de agosto, luego de meses de conversaciones entre los mediadores y ambas facciones políticas. El objetivo de la negociación es principalmente el establecimiento de mecanismos que le permitan al país recuperar sus activos y volver a la normalidad tras la crisis política generada por Guaidó en 2019. En su primer encuentro, realizado el 13 de agosto, las delegaciones firmaron un memorándum de entendimiento y se comprometieron a avanzar en las negociaciones hasta encontrar la manera de cumplir con las exigencias de cada facción política. Entre sus demandas, la oposición pidió participar en las elecciones previstas para el 21 de noviembre, una condición que ya se cumplió: la libertad de los supuestos presos políticos y el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Por su parte, el gobierno de Maduro estableció como punto principal el levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Washington, el reconocimiento internacional a su gobierno y el parlamento electo en diciembre de 2020, así como el rescate de todos los recursos del país que se encuentran en el exterior. Por ser complicada la negociación de los puntos, las partes establecieron acuerdos parciales que les permitieran acercarse a la meta. Sin embargo, esos esfuerzos se vieron reducidos tras la deportación del diplomático venezolano Alex Saab a Washington, a quien ese gobierno acusó de conspiración para blanquear dinero. En total, los representantes del gobierno de Maduro y la oposición se sentaron en México en 3 oportunidades, en las cuales llegaron a varios acuerdos parciales, entre ellos la protección social del pueblo venezolano y la ratificación y defensa de la soberanía sobre la Guayana Esequiba. Ese pequeño avance dio al pueblo venezolano una esperanza de que la crisis pudiera terminarse, pero los últimos acontecimientos en los que Guaidó sigue jugando a la desestabilización hablan de lo complejo que podría ser el diálogo si se retomase en este momento. De acuerdo con Maduro, su gobierno siempre está dispuesto al diálogo, siempre y cuando la oposición se una a la negociación en el marco del respeto a la soberanía de Venezuela y apostando a la resolución de conflictos. 2 condiciones que los aliados de Guaidó se niegan a atender. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.